Muy buenas a todos, bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y en el video del día de hoy vamos a ver qué ha sucedido esta semana con el S&P 500, que prácticamente estamos a un 2.5% de los máximos históricos tras la fuerte recuperación luego de la corrección desde que inició la guerra entre Estados Unidos e Irán. Vamos a ver cómo queda posicionado el mercado, algunos sectores como los semiconductores que han formado un nuevo máximo histórico y como el software que está siendo ampliamente castigado, con algunos de los 7 magníficos que empezaron a agarrar terreno nuevamente. También vamos a ver el Merval, si tiene para seguir subiendo y recuperándose como lo estuvo haciendo en las últimas semanas, o si por el contrario puede llegar a quedarse un poquito más planchado, lateral, a medida que el sector energético va desgastando, va perdiendo fuerza, va perdiendo momentum y los bancos parecen que ya han generado un lindo rebote y ahora podrían frenarse un poquitito. Además también vamos a analizar el gran y enorme desempeño que está teniendo el mercado brasileño, incluso sigue subiendo en el postmercado, un rendimiento espectacular como habíamos previsto, y vamos a analizar un poco de las acciones más pedidas por ustedes. En este caso son las que están viendo acá en pantalla, las han pedido a través del canal de Telegram, donde estoy a diario compartiendo información sobre los mercados internacionales, locales, haciendo resúmenes de lo que es la jornada, repasando y destacando lo más importante. Así que si están interesados, exactamente el mismo medio lo tenemos en WhatsApp. Pueden sumarse en WhatsApp o en Telegram, con gusto los esperaremos para que formen parte de esta hermosa comunidad donde no nos perdemos de nada y estamos al tanto de todo. Dicho todo eso, ahora sí, empecemos con el comportamiento y lo que ha sucedido esta semana con el S&P 500. Una semana muy positiva, hay que remarcarlo. Si ya la anterior ha sido muy positiva, esta lo es aún más, una suba del 3.5%, recuperando ligeramente los 6.800 puntos, un nivel que durante varias semanas estuvo oficiando como soporte hasta que generó la ruptura desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y ahora este repunte fuerte es más que nada por un optimismo de los inversores a que el conflicto justamente esté llegando a su fin y el estrecho de Hormuz pueda reabrir. Pero ojo, el estrecho todavía no reabrió, entonces las presiones inflacionistas, como las que hemos conocido hoy en el mes de marzo, pueden seguir latentes. Fíjense cómo lo que es la inflación de precios al consumidor saltó al 0.9% desde el 0.3% de febrero y la interanual pasó del 2.4% al 3.3%. Aunque si excluimos el aumento de los alimentos y la energía, la inflación quedó por debajo de lo esperado y se mantiene igual a la de febrero en un 0.2%. Entonces ahora el temor es ver si esta inflación deja de ser algo transitoria y empieza a ser algo permanente. Porque todavía, como estamos viendo en pantalla, el precio del barril del petróleo se encuentra por encima de los $90 y es un nivel el cual no pierde desde que inició el conflicto. Aceleró a principios de marzo, se estableció por encima, marcó un techo en 110, $112 por barril y a pesar de la corrección ante un alto al fuego que hemos visto esta semana y que repasamos ayer justamente en el vivo y en el canal claramente ese martes por la noche, donde durante 2 semanas Trump e Irán se pusieron de acuerdo y dijeron listo, un alto al fuego. Mientras tanto, en ese periodo de 2 semanas vamos a intentar llegar a un acuerdo para que reabra el estrecho de Hormuz y poner un fin al conflicto. Eso ha provocado que el optimismo de los inversores justamente ante la finalización de esta guerra terminó repuntando en la renta variable y perjudicando todo lo que es la energía. De hecho, miren cómo por segunda semana consecutiva la energía tuvo un retroceso y parece que va a seguir por este rumbo. Aunque es cierto que tiene que reabrir el estrecho de Hormuz, porque por ahora son todas divinas palabras y optimismo, un descuento de lo que peor ya pasó en la guerra por parte de los inversores y que ahora estamos ante el inicio del fin de la misma. Entonces, la renta variable repuntó, pero hace falta que reabra el estrecho de Hormuz para que la inflación empiece a ceder y que el repunte de la renta variable sea más sostenido. Si vamos a ver el comportamiento de los 7 magníficos, por ejemplo, tuvimos a Apple bastante lateral, sin tantas modificaciones, pero sosteniendo niveles clave, así que esperemos que en las próximas jornadas, siempre y cuando se mantenga por arriba de los 2.50 más o menos, pueda seguir revalorizándose. Y de los que mejor rendimiento tuvieron, que habrá sido el mejor, creo, junto a Google, de los 7 magníficos, fue Amazon. Amazon, que partió desde que inició el mes en los $200 y actualmente ya va casi un 20% arriba, tocando prácticamente los máximos históricos. Tuvo un salto muy grande, se ve que salió beneficiado de que este conflicto esté a punto de finalizar.
al menos eso es en la teoría. Vamos a ver en la práctica si nos extiende un poquitito más, pero ya debería estar encaminado, o al menos los inversores empezaron a descontar eso. Está llegando al techo de los 2.40, así que tengan cuidado para aquellos que estén invertidos en Amazon, porque tranquilamente, si bien no hay señales de agotamiento ni de debilidad en el movimiento alcista reciente, como está por debajo de un techo, podría empezar a frenarse, sobre todo si tenemos en cuenta que esta semana ha experimentado una suba del 13%. Por el lado de Google también hemos visto un repunte muy importante desde los mínimos de los 2.70 más o menos hasta el precio actual. Ha llegado a subir un 17-18%, se establece por arriba de los 300 y esto es una muy buena señal, porque podemos interpretar que esta corrección desde los máximos hasta el mínimo del 22% fue una corrección a nivel semanal y que ahora Google tiene para seguir recuperando terreno si vemos cómo están desarrollándose esas velas alcistas en un gráfico semanal. Vigilaría en el corto plazo los 310, en el peor de los escenarios los 307 a que no sean perdidos para buscar apoyo y seguir repuntando. Por el lado de Meta también hemos visto un muy buen repunte, pero ojo, porque si nos basamos en la estructura que tenemos desde finales del año pasado, los máximos y los mínimos son a la baja. De hecho, podría formarse incluso este canal, ¿no? Sí, más o menos ese canal, y tendría como objetivo, si es que supera los 6.40, ir a buscar la zona de los 6.70, 6.90 o 700 en el mejor de los casos. Podemos duplicar tranquilamente o hacerlo un poquitito más ancho a los canales para abarcar más zona, pero eso es lo que tendríamos que observar en el corto plazo. Si se llegase a dar una corrección, tenemos que vigilar también la zona de 600, 585, porque en caso de que la pierda, encima a finales de mes tenemos ya el inicio de la presentación de balances de las grandes tecnológicas, porque la semana que viene es cuando inicia como tal la temporada de resultados con el sector bancario, el sector financiero, Netflix, Taiwan Semiconductores, que siempre es la primera de los semiconductores presentando balance. Entonces, a vigilar esta zona y quizá el movimiento que estuvimos charlando en el vivo de ayer pueda darse, que es esto, justamente esto mismo que le estoy comentando, pero el movimiento fuerte podría llegar de cara al balance. Si vamos a ver, lo de Microsoft es exactamente lo mismo, que justamente presenta ese mismo día el balance, pero esto le puede llevar más tiempo. Acá recuerden que el problema con Microsoft es la cantidad de dinero que está gastando en desarrollar su inteligencia artificial, Copilot, y los nulos resultados que esta trae. De hecho, debe ser de las peor, por no decir la peor, de las IAs de las grandes empresas. Así que yo esperaría que forme un rango y veremos cuáles son las señales para el balance de finales de abril. Una muy buena señal sería, listo chicos, no vamos a gastar tanto o vamos a dejar de gastar tanto, ya sea que dejen de gastar o directamente gasten menos en desarrollar la inteligencia artificial, sería una muy buena señal, ya que gran parte de esos beneficios quedarían para la empresa para, no sé, recompra de acciones o enfocarlos en donde sí están siendo productivos, el negocio de la nube, por ejemplo, en vez de desarrollar la inteligencia artificial que por ahora la están implementando a la fuerza y nulos son los resultados que esta presenta. Por el lado de Nvidia hemos visto un muy buen repunte. Ahora vamos a repasar también el sector en general de los semiconductores que hemos visto en anteriores videos y en anteriores vivos los jueves por la noche a partir de las 8 de la noche, que ha habido una oportunidad en su momento y ha tenido un muy buen repunte. Nvidia que amagó a perder el soporte semanal, el soporte de los últimos 8 meses aproximadamente, y miren cómo ha reaccionado ya en un 12-13% al alza, e incluso hoy ha superado los 184-185, que es la zona media de este amplio rango, y también una resistencia del corto plazo. De hecho, ahora esa zona, en caso de una corrección, estamos hablando de los 181-183, debería ser utilizada como soporte para seguir subiendo hasta los 196, que es la siguiente resistencia. Y vamos a ir directamente con el comportamiento de los semiconductores porque es espectacular. Dele formar nuevos máximos históricos desde que tocó esta zona que habíamos visto como anteriores techos, ahora debería ser utilizado como soporte, $310. El mercado se impulsó al alza en un 25% y esto aún no tiene algo que nos indique que hay debilidad en la suba. Está abriendo con gaps, está dándole continuidad encima tras la apertura. No es que abre al alza con un gap alcista justamente y después se da la vuelta, no, sino que lo sostiene e incluso sube más. El rendimiento es espectacular y por cómo ha cerrado la vela semanal podría llegar a continuar. Aunque yo ya les diría que, bueno, acá tenemos cierta divergencia en un gráfico semanal.
El RSI diario todavía no está en sobreventa, así que algo le puede llegar a, sobrecompra, perdón, algo le puede llegar a quedar de recorrido. Esperaría 1 o 2 jornadas más, pero ante la primera vela de indecisión más bajista sobre todo, o una vela bajista de este estilo, si estuviese dentro yo estaría pensando en salirme. Porque el rendimiento reciente fue espectacular y encima en muy poco tiempo. Entonces, de cara a lo que puede llegar a suceder la semana que viene en el mercado estadounidense, para hacer la conclusión, tenemos que vigilar que no se pierda la zona de los 6.750, 6.800 puntos, ya que ahí quedamos expuestos a una corrección, estaríamos hablando de un 1,5, un 2%, hasta los 6.700, 6.650, que es el más cercano. Y también estaríamos perdiendo medias interesantes. No hay datos económicos que le vayan a dar volatilidad al mercado, pero sí el inicio de la presentación de balances de resultados trimestrales del primer trimestre de 2026 de empresas como Taiwan Semiconductores, como Netflix, como Goldman Sachs, en general el sector financiero que es siempre el que le da inicio a la temporada de balances. Y claramente tenemos que ver cómo evolucionan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para la reapertura del estrecho de Hormuz, que es fundamental para que la inflación empiece a ceder y justamente el precio del petróleo empezará a caer y por lo tanto terminaría arrastrando a las empresas petroleras. Empresas petroleras justamente como YPF, y de acá ya pasamos al Merval, donde lo tenemos en la zona de los 2.000, 2.100 dólares. Fíjense lo que es la resistencia de los últimos meses, un nivel que ha establecido como techo tras las elecciones legislativas del año pasado y que a partir de ahí se puso a lateralizar. Justamente cuando inició el conflicto entre Estados Unidos e Irán, dio el último movimiento a la baja y desde ahí tuvo un gran repunte de más del 20% para estar ahora mismo en estos niveles, en donde en las últimas semanas fueron la mayoría al alza, pero ya se está empezando a agotar el movimiento alcista y con justa razón, porque estamos por debajo de un techo importante, porque el sector de la energía, lo que es YPF, lo que es Gas del Sur, Pampa, parece que ya pasó lo mejor y es así, porque lo que estaba provocando esta suba era la energía, el precio y el costo de la energía a nivel mundial. Y por el lado de YPF, en el mes de marzo hubo un excelente rendimiento con una suba del más del 40%. Era normal, era de preverse, como lo habíamos comentado en anteriores videos y vivos, que si el precio del petróleo aflojaba, YPF iba a sufrir un retroceso, así también como lo ha hecho Vista en el último tiempo. Fíjense que Vista marcó un máximo ahí en 80 dólares prácticamente y al nivel actual ha llegado a corregir, o en los últimos días ha llegado a corregir más de un 20%. Entonces, ¿qué podríamos llegar a esperar ahora? Para mí, como el precio del petróleo va a corregir un poco más debido a que el estrecho de Hormuz puede llegar a reabrir o tiene serias chances de reabrirse y de normalizarse el comercio como lo era antes, es que YPF empiece a lateralizar pero hacia abajo, es decir, paulatinamente ir formando máximos y mínimos a la baja que lo vayan acercando a la zona de los 40, 39, 38 dólares. Es más o menos una corrección extra del 7, 8, 9% desde los niveles actuales. Si rebota en el corto plazo está perfecto porque también veo que el petróleo puede llegar a repuntar hacia los 100, lo hemos visto últimamente, formando quizá un rango, así como lo ha hecho en esta ocasión, ven, pero que se extienda más tiempo, bueno, quizá formar un rango así. Ahora, claramente, sí, las tensiones escalan una vez más, esto del precio del petróleo va a ir más arriba. Aunque lo dudo, porque ya se está, como les digo, descontando el fin de la guerra. Por eso el repunte en la renta variable y demás. Si vamos a ver a Gas del Sur, fíjense que técnicamente está para seguir subiendo. ¿Por qué? Porque una anterior zona de techos, máximo 2025, fue perforada al alza y está siendo puesta a prueba como soporte. El hecho es que si bien aguanta y sostiene los 32 dólares, tiene una estrecha correlación con el sector de energía como tal, al verse influenciado, al verse formada parte de ella. Entonces, de los máximos con la corrección del 9-10%, justamente cuando empezó a descontarse el fin de la guerra, el retroceso lo está perjudicando. Y no creo que esto sea para buscar apoyo y seguir subiendo, que técnicamente, como les digo, lo es, porque esto rompió un rango, el cual tendría un objetivo incluso mucho más alto, se quedó corto, poquitito más de la mitad es lo que ha alcanzado, porque el objetivo técnicamente estaba más cerca de los 39, 38 dólares de que los 36 que ha alcanzado, pero por eso les digo, vigilemos los 32 dólares.
Mientras se mantenga por arriba de los 32, no creo que supere los 36, pero al menos podríamos especular quizá con la formación de un rango para las próximas semanas. Caso contrario, si pierde los 32, es ahí donde les digo, bueno, la verdad que tiene para corregir un poquitito más. Y si de acá nos vamos a Pampa Energía, me gusta que está presionando al alza. Por eso le voy a dar el beneficio de la duda, a ver si rompe los 91, siempre y cuando se mantenga por arriba de los 85, que es el soporte más cercano. Veremos qué tal, porque activaría un nuevo objetivo en la zona de 94-95. Sería una revalorización del 3, 4, 5% en el mejor de los casos. Fíjense cómo en un gráfico de una hora viene presionando al alza. Lo mismo con los máximos, aunque en este punto ya se ha empezado a estancar, estableciendo un techo ahí justamente en los 90 y un suelo en los 85. Entonces lo que sostiene esta proyección alcista es que se mantenga por arriba de 85. Ya si cae por debajo de ese nivel, estaríamos hablando de la formación de un rango mayor con techo en 90 y suelo en la zona 82, 81 dólares. Y el otro, la energía, antes de pasar al sector bancario, que me estaba gustando bastante y de hecho en parte sostiene la estructura, es transportador de energía eléctrica. Fíjense cómo los mínimos vienen siendo cada vez más altos, pero para que esto se confirme necesitamos que el lunes, martes repunte de los precios actuales, porque tras haber tocado el máximo, la zona de máximos históricos en los 4.400, 4.300, empezó a corregir. Y esto está, si continúa un poquitito más la corrección nomás, para formar un rango, más que para formar esta especie de triángulo que podría tener un desenlace alcista hacia los 5.000. Sobre todo si tenemos en cuenta que ha perdido los 4.100, que ahora ofician como resistencia, también ha perdido los 4.000, entonces esto tiene más probabilidades de corregir hacia 3.700 nuevamente que de volver a posicionarse rápido por arriba de los 4.100 e intentar romper los 4.400. Yo se los menciono porque si el lunes lo ven recuperar, lunes o martes, recuperar esos 4.150 pesos, sería una locura. Pero bueno, si no, ya sabemos que puede dirigirse a los 3.700, 3.600 y ahí sí esperaría un rebote porque no cae por debajo de ese nivel desde hace unos 3 meses. Entonces esto debería seguir formando su rango. Y si vamos al sector bancario, fíjense cómo se ha cumplido la proyección que hemos visto en los últimos videos, en los últimos vivos. Un rompimiento, una superación de la zona de los 15 dólares, lo cual lo vuelve a poner alcista en el corto plazo. Tuvo su corrección, buscó apoyo en la anterior zona de techos, 15 dólares justamente, y desde ahí reaccionó fuerte al alza y estuvo a poquitos centavos de tocar la resistencia de los 17, 17 y medio, que es el techo diario más importante y más cercano que tenemos de momento. Yo no le veo potencial para poder superar los 17 en el cortísimo plazo, estoy hablando de las próximas semanas, pero sí cabe la posibilidad, obviamente el mercado no tiene por qué hacer lo que yo creo, pero cabe la posibilidad de que se dé. Para eso tenemos que vigilar que no caiga por debajo de los 15. Yo ya me voy decantando y me voy preparando para la formación de un rango de este estilo y que se tome su tiempo, logre juntar volumen y demás para después sí superar los 17. Y así sería con la mayoría de los activos del sector bancario. Hay algunos que han quedado mejor parados que otros. Por ejemplo, si vamos a ver el caso puntual de Banco Francés, desde el mínimo del 19 de marzo hasta el máximo formado esta semana, subió un 34%. Si vamos a ver Banco Macro, desde el mínimo del 19 de marzo hasta el máximo de esta semana, subió un 27% y la proyección es exactamente la misma, pues están muy similares. Pudo superar y posicionarse por arriba de los 75, lo utilizó como un soporte esta semana, desde ahí se impulsó hacia la resistencia de 83-84. También preveo lo mismo, como les digo, que empiece a lateralizar un tiempo y después pueda impulsarse a ver si supera los 84. Vigilemos justamente de que no caiga por debajo de 74, que es un nivel clave. Pero a diferencia de, por ejemplo, Galicia, desde el mínimo del 19 de marzo hasta el máximo de esta semana, subió un 17%. Observemos que es la mitad. Y lo mismo podemos decir de Superville. Aunque un poquitito más, creo. A ver, del 19 de marzo... Sí, un poquitito más, 24. Como que Superville es el intermedio, aunque sabemos que es el peor banco de los que estamos viendo y del sector bancario como tal. Todos tienen la misma estructura. Deberían de respetar sus soportes más cercanos porque Superville se pudo posicionar por arriba de los 9 dólares, lo cual ahora es soporte.
y podría extender la suba un poquitito más acercándose hacia los 10,5, que es la resistencia más cercana. Y por el lado de Galicia logró posicionarse por arriba de los 46 y yo creo que mientras se mantenga por arriba de los 45, el objetivo es ir a buscar la zona de 50, 52 en el mejor de los casos, aunque nos queda algo lejano, eso es cierto, queda mucho más cerca de los 50 y un 4% que de los 52 a un 7,5. Pero esa es la proyección. Técnicamente están para subir desde lo que es el mercado en sí en general, el mercado del sector bancario, el sector energético, perdón, están más para lateralizar, o al menos eso es lo que preveo. Y ahora sí podemos pasar, antes de ver las acciones más pedidas por ustedes, al mercado brasileño que tuvo una semana, bueno, la verdad, espectacular el rendimiento del sector brasileño, tocando los $42, el cual lo habíamos charlado como objetivo a buscar tras la superación de los 39,40. Eso es lo que pasó esta semana, desde los mínimos del viernes de 20 de marzo, es decir, hace 3 semanas. Hasta el precio actual, la suba es de casi el 20%. Y fíjense cómo luego de que el conflicto se le haya puesto una pausa entre Estados Unidos e Irán, obviamente a lo que es los ataques, con sus respectivas tropas y milicias, desde ahí el mercado pudo posicionarse rápidamente. Desde el cierre del martes a la apertura del miércoles ya estaba saltando un 3,3, pero después durante toda la jornada siguió subiendo y la suba rozó el 5%, bueno, para extenderse al nivel actual, que incluso postmercados del 8,4. Una absoluta locura, esto tampoco tiene debilidad, si bien está llegando recién a la sobrecompra en el RSI, no presenta debilidad. Cuando abre, fíjense, del martes al miércoles, a un gap alcista que le da continuidad durante la jornada al alza. Lo mismo sucede de cara al jueves, lo mismo sucede de cara al viernes y podría llegar a extenderse un poquitito más el lunes. Yo se los menciono para aquel que esté dentro, sígalo, porque quizá puede llegar a corregir, pero no ya, no para de cara al lunes, salvo bueno, que suceda algo el fin de semana que nosotros no estamos contemplando, algo imprevisto, un imprevisto, y el mercado se dé la vuelta. Pero muchos de los activos están para seguir subiendo un poquitito más. En el caso de Banco Bradesco, fíjense cómo superó la resistencia semanal de los 3,70, 3,80, e incluso superó los $4. Así que si los 3,90 son utilizados como soporte, buenísimo. El objetivo todavía para Bradesco es atacar los máximos anteriores en los $4,20 y esos 3,90, como les menciono, deberían ser utilizados como soporte. Incluso Petrobras no le está afectando tanto la corrección del precio del petróleo. Al formar parte de los emergentes, o el ser parte de los emergentes como tal, y encima de Brasil que está siendo muy beneficiado, luego la corrección del 11%, otra vez lo tenemos en máximos y ya desde que inició el año prácticamente la suba es del 86%, es una absoluta locura. Yo esto en semanal lo veo como que en algún punto va a tener que frenar, si lo ajustamos por dividendos estamos en recontra máximos históricos, de hecho varios de los gráficos como el EWZ también lo tengo ajustado por dividendos, pero como me funciona desde lo técnico, verlo y analizarlo sin ajustar por dividendos, lo dejo ahí porque respeta bastante bien. Pero miren lo que es esta suba. O sea, vemos esto acá en semanal y decís, che, ¿en qué momento va a frenar? Sobre todo esta vela de acá te indica una absorción tremenda, porque estaba haciendo una vela completamente bajista y se dio la vuelta nomás e incluso subió. Así que es tremendo, esto podría llegar a subir un poquitito más, pero bueno, ojo con Petrobras, no sé si alguno estará adentro, ya ha tomado ganancias. Yo disfrutaría nomás, hice lo mío con YPF, con Vista. Petrobras estaba adentro desde antes, desde enero, y vendí por acá arriba. No capturé todo este potencial porque no lo preveía. Yo pensé que acá iba a corregir un poquitito más, pero no, siguió subiendo. En el caso de Nu Holdings, también tuvo un lindo repunte desde el soporte del rango, que para mí va a formar unas semanas más, hasta el techo de los 15.30. Es ese nivel que tiene que superar para cambiar la tendencia del corto plazo de lo que fue antes bajista, ahora lateral, para pasar a ser alcista. Entonces, vigilen los 15.30. Hasta que no sea superado ese nivel, es más probable que lateralice un tiempo. Más si pierde los 14,5, ahí sí ya les digo, volvemos a los 13,70. Pero lo importante es que este rango para mí es el suelo. De acá el mercado va a desplegar un nuevo tramo al alza. Y si vamos a repasar otro par de activos, Vale tuvo un excelente comportamiento también, lo tenemos prácticamente en los máximos anteriores. No sé si va a superarlos y desarrollar un nuevo impulso. Bueno, en general todo esto formaría parte de un impulso, pero superar los máximos anteriores y seguir subiendo hacia los 19, lo dudo mucho, yo lo veo más para que
tire un poquitito, aunque ya estamos en zona de techos y después se queda un tiempo lateralizando. Así que ténganlo presente. El soporte más cercano recién está en la zona de los 16, el soporte más cercano así como con historial y fuerte. Entonces eso implicaría una posible corrección del 6%, 7% y recién ahí rebotaría. Pero tengámoslo muy presente de que si bien algo de suba le puede quedar, está más para lateralizar, creo yo, que seguir subiendo con fuerza. Si vamos a ver el caso de Embraer, también muy buen rendimiento. Incluso superó no solo la resistencia semanal de los 62, sino también la diaria de los 67, acompañando lo que es la tendencia alcista aeroespacial y defensa. Entonces, yo acá esperaba una corrección, fíjense, para que cerrara aunque sea parte del gap. Ante cualquier movimiento correctivo que tenga, vigilemos que no caiga por debajo de los 65, porque podría formar un rango, un tiempito, luego de la muy buena suba reciente, y después sí seguir con su tendencia del medio plazo. Y por último podemos pasar a ver Telefónica, que también preveía una corrección, ya que había alcanzado el máximo anterior, el máximo histórico, luego de la corrección del poquito más del 10%, buscando apoyo en los 15 y el repunte del 12%. Pero el mercado reaccionó al alza, se posicionó para arriba de los 17, no vemos debilidad aún, así que un poquitito más de suba, quizás hasta 17,5, 18, 17,5, 18, sí, en el mejor de los casos 18 podría quedarle, pero yo acá también he comprado en este punto luego de la corrección hace poquito más de un mes, o hace un mes exactamente, sí, sí, porque había sido a principios de marzo, mediados de marzo por ahí, y voy a pensar en vender, quiero decir, para la semana que viene, porque no sé cuánto más de suba pueda quedarle, aunque si esto tiene un rompimiento como tal, al ser un rango, debería, aunque sea técnicamente, ir a la zona de los 18 o 20, que justamente, bueno, es lo que estábamos charlando recién sin haber hecho la proyección técnica. Entonces, repaso rápido antes de pasar a algunas de las acciones, porque ya varias las estuvimos viendo acá con estos análisis de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Estados Unidos, a la expectativa de qué suceda con la reapertura del estrecho de Hormuz, podría llegar a darse una corrección, pero mientras tanto podría también lateralizar y tener una ligera suba. ¿Cómo decirlo? Sí, ahí está. Un enfriamiento de las negociaciones, donde se empieza a ver que no se llega a un acuerdo a medida que nos acercamos a ese periodo de tiempo, porque era una pausa de ataques de 2 semanas, del martes 7 al martes 21. Si nos vamos acercando a finales de la semana que viene y no tenemos ninguna noticia de un alto al fuego, que concluya la guerra y que se reabra el estrecho de Hormuz, esto podría darse la vuelta porque el optimismo se desvanecería. Así que tengámoslo presente. También vayan siguiendo lo que está sucediendo con los semiconductores, que está en plenos máximos históricos. Argentina está más para lateralizar que otra cosa. Eso también tengámoslo presente. Los bancos podrían rebotar, pero está más para lateralizar e incluso la energía podría ceder más que seguir subiendo como lo estuvimos viendo y lo charlamos en las últimas semanas. Así como vimos el rebote de los bancos y vimos también el repunte de la energía que estaba por finalizar, también tenemos que marcar lo mismo cuando veamos que esto puede llegar a concluir. Y Brasil, algo de suba podría quedarle por la fuerza que presenta, pero ojito, con cuidado, porque está más para darse la vuelta. A modo correctivo nada más, a modo de proceso correctivo, no quiere decir así como lo fue esta corrección, así como como lo están siendo, mejor dicho, las últimas correcciones en lo que es esta tendencia alcista desde principios del año pasado. No quiere decir que esto, bueno, se dé la vuelta y se termine todo, no, simplemente es un proceso correctivo de lo que es la tendencia alcista para buscar apoyo y seguir subiendo. Creo que hasta que nos vayamos acercando 2 meses antes, quizá agosto, antes de las elecciones presidenciales en octubre, noviembre para Brasil, podría quedarle cierta tendencia alcista, después ya entramos en un periodo de terreno especulativo político y ahí sí que la volatilidad se dispara con más facilidad. Ven, de las empresas que más pedidas por ustedes, ya hemos visto Nvidia, ya hemos visto Microsoft, ya hemos visto Nu, ya hemos visto Meta y nos quedan ver un par más. Vamos a ir con Palantir, después AMD. Palantir está siendo castigada por demás al formar parte del sector del software que está sufriendo una corrección muy fuerte, pero desde lo fundamental es una empresa que viene creciendo y que todavía tiene potencial alcista. Fíjense que hoy con la corrección, ¿en cuánto finalizó? Simplemente 2%, ok, pero tras la apertura alcista del martes al miércoles, desde ahí es un 20% lo que ha llegado a corregir, de 154 a 123. Lo positivo es que respeta el soporte semanal, ok, y que no cae por debajo de esos precios
no cotiza por debajo de esos precios hace un año. Eso es algo positivo, pero necesitamos ver una vela alcista. Esta es la primera ya que nos indica cierta absorción. Necesitamos ver un alcista de este estilo. Mientras más cuerpo tenga, mejor, ya que nos empezaría a marcar quizá la formación de un rango, puede ser más amplio con techo en 160 o un poquitito más acotado con techo en 145. Pero si pierde los 123, ahí sí la cosa se complica. Hasta incluso yo estaría pensando en vender mi posición del medio largo plazo, que era para todo este 2026, porque habría que ir a buscarlo a un nivel más bajo a Palantir. Así que tengámoslo en cuenta eso, a vigilar esa zona de los 122. Por el lado de MD tuvimos un excelente comportamiento, esto lo habíamos previsto en parte, lo compartí por el canal de Telegram y el de WhatsApp, donde tras la superación de los 2.17 se activaba un nuevo objetivo mínimo en los 2.33, pero también se podría ver desde lo técnico por replicar simplemente el ancho del rango al alza y lo está cumpliendo. Para mí está más para corregir que para extender la suba quizá un 5 o 6%, pero como está teniendo un muy buen comportamiento el sector de los semiconductores, al verse como parte del mismo, AMD quizá tenga esa suba, toque techo y después sí ya corrija. Fíjense que es un amplio mercado lateral donde tuvo dos toques en la parte alta entre noviembre y enero y unos cuantos toques, tuvo mucho más tiempo en la parte baja que en la parte alta, en el soporte de los 195, 190. Entonces desde acá hasta acá la suba está haciendo el 26%, algo más podría quedarle, pero esperaría que se frene. Entonces, próximo objetivo, en el mejor de los casos, ya lo estamos viendo en pantalla, la zona de 2.55, 2.60 y moneditas. En caso de que corrija, vigilemos si los 2.32, 2.25 son utilizados como soporte. Se lo tengo marcado por ser más un techo mensual o uno de los máximos anteriores a nivel mensual. ¿Qué otro activo nos falta por ver? Mercado Libre. Mercado Libre que se nos está haciendo desear. También presenta balance dentro de un mes, unos días menos. Fíjense el 7 de mayo, jueves 7 de mayo. Y creo que este mercado lateral que puede seguir desarrollando en las próximas semanas, con techo muy marcado en 1800 y suelo en la zona 1650, tendría un desenlace de cara a los primeros días de mayo. Si supera los 1800 antes, buenísimo porque iría a buscar los 2000. Pero si no, si se queda formando un rango mucho más amplio, sí que tendrá un desenlace, ya sea al alza o a la baja, es a principios de mayo cuando presente balance. ¿Y de qué dependerá ese desenlace? ¿De que sea alcista o bajista? Dependerá de lo que comuniquen en cuanto a sus beneficios. Si al margen, a las ganancias que estuvieron renunciando para abarcar más mercado desde lo logístico e intentar atraer a más clientes desde el lado fintech con Mercado Pago, empieza a traer los réditos que ha dado hace un año prácticamente en el primer y segundo trimestre del 2025, con lo que estuvieron haciendo en Brasil, asumir el costo del envío gratis, de ofrecer mayores tarjetas de créditos a los usuarios para que empiecen a utilizar con promociones y demás a la plataforma Mercado Pago como tal. Entonces veremos si eso, todo lo que estuvieron implementando últimamente y que hemos comentado en anteriores videos, tienen uno ahí en el canal donde analizamos fundamentalmente Mercado Libre, empieza a dar resultados. Entonces vigilemos los 1800 en el corto plazo porque si lo supera atacaría los 2000 y si no, diría más que si pierde los 1700 volveríamos hacia los 1600 y moneditas. Un holding meta ya lo vimos, Micron también, qué decirles, tremenda manipulación por el lado de las noticias. Acá la noticia como tal no hizo tanto revuelo, es decir, no es que hubo una noticia muy masiva que se esparció por todos lados donde se ha comunicado que quizá la demanda por memorias para desarrollar la inteligencia artificial no era tan elevada como se preveía, es por eso que amagó, bueno, técnicamente lo rompió, digo amagó por lo que estamos viendo ahora con el diario de lunes, pero rompió y cayó un 15% por debajo del rango en los últimos meses, formado en los últimos meses, rápidamente se dio la vuelta. Yo les había dicho que estaba más para un rebote y acá veíamos qué pasaba, pero más que nada, porque fíjense que se encontraba a la par de un soporte en el ETF de los semiconductores. Entonces, si esto repuntaba, bueno, acá no me lo marca porque si quieren lo pongo así. Ahí está, que es justamente lo que vimos hace un rato. Lo mismo les había dicho con Nvidia. Nvidia se veía mucho más claro porque estaba en la zona de soporte. Pero acá, ven, esperen que lo pongo así. El 30-31 de marzo, cuando se encontraba en el soporte, el ETF estaba para seguir subiendo, entonces esto iba a repuntar. Mínimo hasta la anterior zona que había perdido. Después ya nos tocaba ver qué tal. Y en ese tocar ver qué tal, rompió los 370 y siguió
recuperando terreno y atacando los máximos históricos, porque estamos ahí nomás, le falta un 5%, 4% para la volatilidad que presenta, no es nada. Entonces seguimos dentro de un gran mercado lateral, aunque como lo hemos visto en el vivo de ayer, lo veo más para corregir que para atacar los 4.45 y después ver qué hace. Si ataca los 4.45 desde los precios actuales, buenísimo, yo ya estaría viendo ahí sí un rechazo, que haga esto y luego corrija, donde haya una toma de ganancias de este movimiento alcista. Y si no, bueno, que corrija de a poquito, paulatinamente, porque el sector de los semiconductores está más que fuerte, muy, muy sólido. Otras acciones que han pedido quedan Satellogic y Rocket Lab. Veo bastante interés por lo que es tecnología electrónica, aeroespacial y demás. Acá les había marcado como una especie de canalcito. La veía bien en la acción, pero fíjense que todavía no logra posicionarse por arriba de los $74, entonces eso lo frena. Está y tiene más probabilidades de corregir que de subir mientras se mantenga por debajo. Así que presten la atención a este nivel. Si gana los 74, cambiaré la tendencia para empezar a subir de cara a los $80. Mientras tanto, queda expuesto una corrección y tendría que vigilar como soporte los 65, 64 y medio. Y por el lado de Satellogic está teniendo un muy buen rendimiento, algo que hemos previsto en anteriores vivos y videos. Fíjense que la anterior zona de máximos en los 6.70 para redondear fue superada esta semana. Se puso a prueba como soporte el jueves y reaccionó fuerte marcando un nuevo máximo a los $8. Siempre y cuando se mantenga por arriba de los 6.60, esto está para formar un ranguito a la espera de quizá romper los 8. ¿Eso cuando se confirmaría? Cuando finalice 100 velas, que cierren por arriba de los 8, o si es a la baja, velas que finalicen por debajo de los 6.60. Y ahí ya tendríamos que empezar a trabajar con el siguiente soporte de los $5.50. Quedaría expuesto a una corrección del 18-20%, que es un montón, pero para Satellogic y la volatilidad que presenta, no representa no mucho. Si supera los $8, el objetivo nuevo serían los 9. Y hasta acá con el video del día de hoy, espero que les haya gustado este resumen semanal. Nos vamos a ver el lunes, martes con el próximo video y después de cara al jueves próximo con el vivo, donde estuvimos a full ayer, casi 100 personas analizando lo que iban pidiendo, el contexto de los mercados, lo que está afectando, lo que no, mercado local, mercado internacional, activos como el oro, bueno, prácticamente todo, criptomonedas también. Y les dejo los enlaces acá abajo en la descripción para que se sumen al canal de WhatsApp y el canal de Telegram, así no se pierden nada y están más que informados. Recuerden que son claramente gratuitos. Espero que tengan un excelente fin de semana y les mando un fuerte abrazo a todos.